Muy bien, hermanos, damos gracias a nuestro Señor otra vez. Y vamos a entrar en la parte de este mensaje. Y como lo hemos nosotros dicho, en un día de hoy, o un día como hoy, nuestro Señor Jesucristo se levantó de la tumba venciendo la muerte. Ahora, la resurrección de Jesús es una historia real. No es una fábula, no es un cuento, no es una alegoría, sino que fue un hecho histórico real registrado por testigos oculares. De manera que con la ayuda de la gracia divina quiero hoy referirme a estos acontecimientos históricos que están escritos aquí en la revelación de la palabra de Dios. Ahora, esta semana estaba yo hablando con un católico y entonces estábamos hablando de las procesiones, porque pasó una procesión con la cruz, con las estatuas, y entonces él me preguntaba, porque él sabe que soy cristiano, me preguntaba que si nosotros celebrábamos eso. Yo le dije que no. Y me dijo, ¿y entonces ustedes cómo hacen para recordar la muerte de Cristo? Porque es que nosotros los católicos hacemos estas procesiones para traer a la memoria y recordar cómo fue esa muerte. Entonces le dije, no, nosotros no hacemos eso, y entonces ustedes ¿cómo la recuerdan? Le dije, nosotros la recordamos leyendo la Biblia. Cada vez que leemos el Evangelio recordamos lo que nuestro Señor hizo por nosotros. Por tal razón las procesiones no son necesarias. De manera, hermanos, que pensando en eso, de que si queremos recordar la muerte de Cristo y su resurrección, tenemos que ir a la Biblia, a la palabra. Yo quisiera que hoy vayamos a la Biblia y recordemos un poco la historia, que a veces nos parece que ya la sabemos. Y quisiera hablar de su sepultura y de su resurrección, y algunos aspectos que tienen que ver con su sepultura, como están las Escrituras. De manera que así sucedieron las cosas. Jesús fue crucificado en medio de dos delincuentes, de dos ladrones, sentenciados a muerte, como él. Y vamos a mirar entonces Mateo, Evangelio de San Mateo, en el capítulo 27, versículo 57. Capítulo 27, versículo 57. Dice ahí lo siguiente, Mateo 27, 57. Dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Ahora, de acuerdo con la ley judía, vamos a dejar ahí, ya seguimos tratando el tema. De acuerdo con la ley judía, el cuerpo de un criminal que haya sido crucificado, que hubiera sido crucificado, no podía dejarse colgando toda la noche, sino que debía ser enterrado ese día. ¿Por qué? Porque la ley del Antiguo Testamento lo decía. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 21,
Deuteronomio capítulo 21, versículo 22. Deuteronomio 21, 22. Ahí está el mandamiento que había con respecto a los que eran crucificados, judíos. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, es decir, lo crucificaron. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Y nosotros sabemos que nuestro Señor se hizo maldito, porque la ley decía, maldito el que sea crucificado, colgado en un madero. Era un criminal. Y había que bajarlo ese mismo día. Y eso era doblemente vinculante en el caso de Jesús, porque además de que era una ley, también se aproximaba el sábado. Y el sábado es el día de reposo ordenado por Dios, y ningún judío trabaja un sábado, ni se hacen esas cosas un sábado. Ahora, la costumbre romana parece que era algo diferente. Entonces, los cuerpos a veces permanecían en las cruces hasta que lo devoraran las aves rapaces. Sin embargo, de acuerdo con la ley romana, los familiares aún de un criminal podían reclamar el cuerpo para el entierro. Así que Dios puso en el corazón de un hombre dar sepultura a Jesús. Y en un pasaje paralelo, porque varios evangelios hablan de este tema, se dice que José de Arimatea era alguien que se había convertido a Jesús, pero era alguien importante también, era miembro del Sanedrín, además era rico. Dios le puso en el corazón sepultar a Jesús. Ahora, el Evangelio de Juan dice lo siguiente también en otra parte. Dice, él era un discípulo de Jesús y vino en secreto por temor a los judíos. Vino de noche, o en ese lapso de las 6 de la tarde, algo así. Entonces, como político, probablemente él era muy cuidadoso, miedoso, porque él tenía miedo que identificarse con alguien que había muerto como un criminal, pues era difícil para él como un hombre importante. Así que fue un acto valiente ir ante Pilato y solicitar el cadáver, no de cualquiera, de un criminal, alguien que lo habían crucificado, le habían aplicado la pena de muerte. Y por eso dice entonces acá que José de Arimatea fue y pidió el cuerpo de Jesús. Sigue diciendo el versículo 59. Sigámoslo leyéndolo. Dice, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Qué interesante, ¿no? Añade que limpia, por respeto. Y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Entonces las mujeres eran testigos de esa sepultura. Ahora, así las cosas, lo que el relato evangélico nos enseña es que Jesús murió el viernes, sí, fue un viernes, efectivamente, hacia las 3 de la tarde. Casi todos están de acuerdo los estudiosos en esto. Pero el viernes era llamado
la preparación. Así llamaban al viernes, la preparación. ¿La preparación de qué? La preparación para el día de reposo, que era el sábado, el día siguiente. Había que prepararse, porque ese día no se podían hacer las cosas que habitualmente se hacían. Era día dedicado al Señor. Mucho de eso tenemos nosotros que aprender. Porque a veces nosotros ni nos preparamos para el día del Señor y violamos el mandamiento del día del Señor. Y preferimos irnos a pasear. No, esto era muy serio. Entonces, era llamado a la preparación y era antes de las 6 de la tarde. Entonces, Jesús, habiendo sido enterrado el viernes, permaneció en la tumba el sábado. El sábado no se hacía ningún oficio de estos. Ahora, los judíos, ellos tomaron medidas para que el cuerpo de Jesús fuera debidamente asegurado, porque ellos temían un fraude. Recordemos que ellos no creyeron en Jesús y lo crucificaron como un delincuente. Por eso en el versículo 60 ya lo leímos, y vamos a leer ahora el versículo 62. Leamos el 62, dice: al día siguiente, o sea, Jesús fue crucificado, al día siguiente, que es después de la preparación, o sea, el día de reposo, el día del Señor, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Entonces los judíos le dijeron a Pilato: mire, ese señor era un engañador y dijo que va a resucitar, y puede haber un fraude. Entonces aseguremos la tumba bien. Y le pidieron a Pilato ese favor, y Pilato le dio permiso, porque en el versículo 65 dice: y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, o sea, unos soldados, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos se fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pero fíjese usted que eso de sellar las tumbas y sellar la piedra también era porque habían ladrones de tumbas. Muchas personas eran sepultadas con cosas que le pertenecían, cosas de valor. Y en el caso de Jesús, pues había mucho más preocupación por lo que él mismo había dicho. Y tenían que proteger además los cuerpos de animales, aves y profanadores de tumbas. Y por eso entonces ellos pidieron sellar esa gran piedra que habían rodado para tapar la entrada de esa cueva que había sido labrada en la peña. Una piedra muy pesada, gran piedra. Y entonces vamos a sellarla. Y sellar la piedra no significaba que le fueran a echar cemento o cosas así, sino que lo que hacían era que tendían una cuerda y aplicaban una cera muy especial en la pared de la cueva, de tal manera que si alguien venía a hacer algo, tenía que romper la cuerda y tenía que alterar el sello, la cera, y probablemente habían sellos romanos en esa cera. Y al alterar eso, entonces se entendería que la tumba había sido violada. Y entonces, al ser violada la tumba, era una violación a la ley romana también. Y era una forma de asegurarse de que no se hiciera nada.
para sacar el cuerpo. Y luego pusieron frente a la tumba un grupo de soldados romanos muy armados a cuidarla. No es a que vengan estos discípulos que dicen que va a resucitar y se roben el cuerpo y después digan que fue que él resucitó. Bien. ¿Qué dice Mateo 28.1? Mateo 28.1 dice, el día de reposo, dice, pasado el día de reposo, es decir, ¿cuándo terminaba el día de reposo? El día de reposo comenzaba el viernes a las 6 de la tarde. Por eso el viernes era llamado la preparación espiritual para guardar el día del Señor, el día de reposo. Y terminaba el domingo a las 6 de la mañana, que era el primer día de la semana. Entonces, muy temprano, vienen dos mujeres, María Magdalena y la otra María. Dice 28.1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, o sea, del domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ellas habían estado allí el viernes anterior presenciando la sepultura, así que se acercaron al sepulcro y pasó algo extraordinario. Porque en el versículo 2 sigue diciendo lo siguiente, y hubo un gran terremoto. Pues hermano, cuando aquí tiembla, hermano, todo el mundo sale corriendo a la calle. Allí hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago. Nosotros hemos visto los relámpagos, ¿no? Y su vestido blanco como la nieve. Entonces la escena es muy impactante y sobrecogedora. Aquí hay un atisbo también del inmenso poder de los ángeles celestiales. Ellos hacen temblar la tierra. Son seres de mucho poder. Tienen un aspecto muy brillante, resplandeciente. Dice aquí que su vestido es blanco como la nieve, quizás para indicar su pureza celestial por estar en la presencia de Dios. Así que es un espectáculo extraordinario, real, verídico. Ahora, en esa escena habían testigos, verdaderos testigos, porque ¿qué dice el versículo 5? Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid ver el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y aquí en el versículo 4 dice que de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Los guardias quedaron como muertos cuando vieron ese acontecimiento tan extraordinario. Ahora, yo estoy de acuerdo con que Jesús no necesitaba que el ángel moviera la piedra para poder salir. El ángel movió la piedra para que las mujeres pudieran entrar. Porque el cuerpo sobrenatural y glorioso de Jesús tenía el poder de atravesar los cuerpos sólidos, como por ejemplo una pared. De hecho, más adelante él se presenta estando las puertas cerradas a sus discípulos. De manera que Jesús ya se había levantado. Y es por eso que el ángel les dice, yo sé que ustedes a quién buscan, vengan, les muestro.
hay una tumba vacía ahí, porque Él ha resucitado. Y luego Jesús se presenta a las mujeres que van en camino, llenas de miedo y de gozo, a dar la buena nueva. Se les presenta y les dice que comuniquen a los apóstoles y les digan que vayan a Galilea. Versículo 8 dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ellos, los que no me han visto, allí me verán. Entonces habían todos estos testigos verdaderos, pero habían también falsos testigos. Habían unos que falsearon la verdad por dinero. Versículo 11. Mientras ellas iban a contar la noticia, he aquí unos de la guardia, esos que temblaron y se quedaron como muertos, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Entonces los ancianos y los sacerdotes sobornaron a los soldados para inventar una mentira de gran tamaño. Inventar una mentira. ¿Cuál? En el versículo 13 dice: tomen este dinero y ustedes vayan y digan: sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Esa fue lo que los sacerdotes y los ancianos le ordenaron a los soldados, pagándoles para que dijeran eso. Los sobornaron. Pero ¿cómo los soldados sabían que los discípulos habían robado el cuerpo si estaban dormidos? Sin embargo, los soldados debían contar a todo el mundo cómo fue que supuestamente sus discípulos se llevaron el cuerpo de Jesús. Supuestamente eran testigos, aunque estuvieran profundamente dormidos todo el tiempo. Unos testigos que estaban dormidos. Vaya, vaya, dijo alguien. Entonces propagaron la mentira, como dice el versículo 14. Y dice el 14: y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, es decir, más o menos hasta el año 60, no sé, algo así. Entonces, había otro problema, y era que si el gobernador llegaba a saber que el cadáver de Jesús supuestamente se lo habían robado, estando la guardia dormida, los condenaba a muerte por dormir mientras estaban prestando guardia a los soldados. Pero los sacerdotes le dijeron a los soldados: no, reciban este dinero, digan eso, tranquilos, nosotros tramaremos al gobernador, ustedes divulguen la mentira, y cuando una mentira empieza a propagarse, entonces se convierte en verdad. Entonces allí habían testigos verdaderos y testigos falsos. Ahora, la comisión, el Señor le dijo a las mujeres: vayan y digan a los discípulos y reúnalos en Galilea, en cierto monte. ¿Y para qué el Señor quería reunirse con ellos? El propósito era comisionar a todos sus discípulos para que anunciaran el Evangelio. Porque, ¿qué dice el versículo 16? Sigue diciendo: pero los 11 discípulos
se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Pero luego creyeron, claro. Dudaron al comienzo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, o sea, todo poder, me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, nuestro Señor se encuentra con sus discípulos y les entrega una tarea para la iglesia de todos los tiempos hasta que Él vuelva. Una tarea que tenemos nosotros que hacer y una tarea que estamos fallando mucho en cumplir. Por ejemplo, ¿usted le habló a alguien acerca de Jesucristo en esta semana? ¿Usted le habló a alguien con tanto católico celebrando la tradición? ¿Aprovechó esta tradición religiosa para enseñar el Evangelio? Bueno, yo no me quiero poner de ejemplo, pero Miriam y yo hicimos una tarea a la familia. Aprovechamos la Semana Santa para predicarles a Cristo y decirles muchas cosas. Y eso da satisfacción cuando Dios le da las oportunidades de hablar de Cristo, de contar esta historia y la resurrección y todos estos asuntos. Ahora, el apóstol Pablo expresó una declaración de fe de la iglesia naciente. Está en 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16. ¿Cuál era la declaración de fe de la iglesia naciente? Nosotros tenemos una declaración de fe aquí. Cuando alguien viene a la iglesia y me dice: pastor, yo quiero ser miembro de la iglesia, yo le digo: sí, con mucho gusto, mire, aquí está la declaración de fe, estúdiela. Si no está de acuerdo, no puede estar en la iglesia. Entonces, ¿cuál fue la declaración de la iglesia? 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esa era una declaración de fe poderosa. Y esa es una declaración de fe que nosotros creemos y predicamos todavía. Exactamente los puntos que están ahí. ¿Qué sucede qué sucede con alguien que tiene dudas no resueltas acerca de la resurrección de nuestro Señor? Y créame, hermano, que yo preparando este sermón, yo decía: en la iglesia, ¿cuántos tendrán dudas de esto? El mundo allá sí, que no tiene a Cristo, sí grave. Pero la pregunta la hago porque es que en los tiempos apostólicos esas dudas estaban. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? 1 Corintios 15:12. 1 Corintios 15:12. Vamos a leerlo, aunque ya en la escuela dominical algo se trató. Pero dice así: el apóstol Pablo está tratando con un problema en la iglesia de Corinto. Y eso que no hacía muchos años que ya habían pasado estas cosas.
Pero parece que en la iglesia de Corinto algunos estaban enseñando unas doctrinas falsas y diciendo que la resurrección había sido espiritual, que la resurrección era otra cosa, que eso tal vez no era cierto, etc. ¿Y qué dice aquí en 1 Corintios 15:12? Dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Es la pregunta que Pablo le hace a la iglesia. ¿Cómo es posible que aquí en la iglesia haya algunos enseñando que no hay resurrección de muertos? 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué sucede con alguien que tiene dudas acerca de la resurrección de nuestro Señor? Primero, tiene una fe vana, es decir, una fe falsa. Su vida espiritual es una ilusión. 2, nuestra predicación es vana. Es más, no hay ni siquiera aliento para evangelizar. ¿Qué alientos tiene uno para decirle a una persona, mire, crea en Jesucristo, crea en Dios, si está lleno de dudas acerca de su resurrección? 3, dice aquí Pablo que somos falsos testigos, como los soldados de la tumba. Falsos testigos. Si Jesucristo no hubiera resucitado, entonces no somos salvos y aún estamos en pecado, porque la resurrección de Jesucristo es la que autentica nuestra redención. Si no predicamos la resurrección, estamos predicando un evangelio incompleto. Tenemos que hablar de Cristo y de su sacrificio, pero de su resurrección. Porque si no predicamos y enseñamos claramente eso, estamos enseñando un evangelio incompleto. La resurrección fue un tema importante de la predicación apostólica. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 22. Mire el sermón del apóstol Pedro. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió y ese día se convirtieron mucha gente. Y dijo así el apóstol Pedro en Hechos 2:22, dice: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no podía retener al Hijo de Dios, al dador de la vida. Porque David dice de él, o la profecía de David: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y si saltamos al 32, dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos.
Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ese fue el primer sermón del apóstol Pedro, cuando descendió el Espíritu Santo y se convirtieron muchas personas y comenzó la iglesia en forma a propagarse. Entonces, hermano, ¿en qué lado se encuentra usted? ¿De qué lado se encuentra usted? Porque, hermano, mire, yo me convertí a los 23 años. Y yo era católico. Y yo iba a misa. Y algunas veces fui a la misa del gallo, a las 12 de la noche, ¿no? Y entonces apagan las luces y eso significa lo tenebroso, lo oscuro, y luego a las 12 prenden la luz y prenden la luz. Y bueno, una cantidad de dramas y de comedias tremendas. Y yo seguí en la vida, sí, de adolescente, pero yo no tenía la fe de que Jesucristo de verdaderamente ha resucitado. Es mi Señor y Salvador y está vivo y por eso me salva. Y por eso entonces yo hago la pregunta, ¿de qué lado está usted? Porque yo duré un tiempo en que estaba del lado de la incredulidad. ¿En el lado de la fe o en el lado de la incredulidad? Y para eso entonces uno tiene que responder una pregunta, para uno decir de qué lado está. ¿Qué ha hecho Jesucristo en su vida? ¿Qué ha hecho Jesucristo en su vida? Si no ha hecho nada, pues con razón que hay personas que duden, ¿no? Si el Señor no ha hecho nada en la vida de alguien, pues con razón que duda. Es que ni siquiera es salvo. El Señor no lo ha salvado y por eso no tiene fe. Pero si realmente el Señor es nuestro Salvador y nos ha salvado, debe haber un testimonio personal. Como dice Pablo en Romanos 8:16, si Jesucristo lo ha salvado, a usted debe haber un testimonio personal. En Romanos 8:16, mire lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 8:16 dice, el Espíritu, y está en mayúscula, o sea, el Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, está en minúscula. Está diciendo que el Espíritu Santo le habla a mi alma. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Ve? Entonces, el verdadero cristiano sabe y está seguro, porque Dios mismo se lo ha revelado y le ha dado esa seguridad. Si uno no tiene esa seguridad, ¿sabe qué es lo que es uno? Un religioso. Alguien que le han dicho, no, mire, mejor ¿sabe qué? Vaya a misa o vaya a culto, porque si usted no va, le va mal. Para que tenga buena suerte, vaya al culto y vaya a la iglesia. Pero no hay una verdadera conversión. ¿Usted tiene esa seguridad? Si no la tiene, si usted no tiene esa seguridad, no le queda otro camino que clamar al Señor para que lo saque de su incredulidad y lo salve realmente. Lo salve realmente y lo saque de la incredulidad. Porque uno puede conocer muchas cosas de la Biblia, pero no le dicen nada. Y por eso es que la vida de las personas que piensan así es una vida mediocre. No son verdaderos cristianos, no son gente entregada al Señor ni fiel a sus mandamientos, ni a la iglesia, ni a la comisión que el Señor nos ha entregado. ¿De qué lado está usted?
¿De qué lado? Recuerde que el Señor dijo, usted no puede ser tibio, porque si usted es tibio, el Señor lo vomita de la boca. El Señor dice que es mejor ser frío o caliente. Aquí no hay términos medios, o uno cree o no cree, pero eso de querer como a medias, eso no sirve, Dios no lo aprueba. ¿De qué lado está usted?